Buen día, jóvenes. Es un gusto saludarles de nuevo con otra sesión más de clases virtuales. Pues, tenemos que trabajar de esta forma. No sabemos hasta cuándo se va a reaperturar las clases presenciales, pero mientras tengamos la disposición, pues vamos a estar apoyándoles y trabajando con esta metodología. Como les repito, es un gusto saludarles de nuevo. Espero de que la semana anterior eh, haya sido de provecho. Sé que han estado trabajando mucho, han estado llenos de muchas tareas, al menos con logística. eh, Esa es la característica de tener siempre alguna actividad a cargo. Entonces ustedes me imagino que por los diferentes módulos han estado con tareas, no digamos con planificación de transporte, que estuvo un poquito pesada la jornada. Trabajaron 2 semanas seguidas con cálculos. La primera fórmula que vimos o desarrollaron, la de peso cobrable. Ya la segunda, la semana pasada, pues estuvieron trabajando la parte del cubicaje. Esta semana igual vamos a trabajar otro cálculo, pero es como una conclusión, digámoslo así, o el nexo o la razón de ser de todos estos cálculos. Eh, Espero de que sí hayan entendido la parte del cubicaje y del peso cobrable, porque nos va a servir de mucho para esta semana y hacer los diferentes ejercicios. Espero no entretenerme tanto con esta sesión, porque considero que ustedes ya tienen las bases o tienen los fundamentos para poder realizar de mejor manera esta clase. Con la guía de ejercicios, la guía de ejercicios, pues tendrían que haberla enviado a la plataforma. No sé si alguno tuvo problemas para enviarla, pues igual ustedes me notifican, me escriben: mire, ingeniero, yo tuve dificultades, el documento pesa mucho. Pues vemos ahí la forma de poder enviarla por otros medios, por correo, etcétera. Pero ustedes igual informen si tienen alguna dificultad para enviar los ejercicios. Sobre la resolución, pues de la manera lo posible traté de orientar la forma en cómo se iban a realizar los ejercicios. En algunos casos, pues sí pude aclararlo, en otros, pues no sé si sus mismos compañeros les ayudaron dándole algunas indicaciones. Pero al final lo que se busca con los ejercicios es que ustedes practiquen. No es la intención de los ejercicios frustrarlos, créanme. Lo menos que queremos, al menos en lo particular, lo que menos quiero es que ustedes se frustren. Al contrario, pues con los ejercicios ustedes están practicando y están ganando cierta experiencia para cuando ustedes lleguen al campo laboral, pues ya tienen unas mejores nociones de cómo se realizan esos cálculos. Al menos en planificación de transporte, las prácticas que se realizaron, he procurado hacerlo lo más real posible y a la vez que sea entendible principalmente. Así que las guías, pues yo las estaría revisando esta semana, tanto la de peso cobrable como la de cubicaje, porque es cierto que son dos guías separadas las que les envío, una por semana, pero en realidad esas guías tendrían que ser en conjunto. Así que esta semana revisaría las guías y las subiría en conjunto, digamos, cubicaje y peso cobrable, pues aparecería en la nota al mismo tiempo. Eh, con esa base, pues vamos a trabajar esta semana con un tema que es bastante interesante. Y como les mencionaba, pues es como la razón de ser de tanto cálculo que hicimos las semanas anteriores. Esta semana vamos a trabajar pues los impuestos y los derechos de importación y cómo estos se relacionan con el flete, cómo se relaciona el flete o el costo del transporte con los derechos y los impuestos a la importación. Ustedes considero que manejan un poquito el tema de aduanas, han visto módulos referente a aduanas, entonces hay nociones sobre impuestos y derechos de importación, hay nociones sobre importaciones y exportaciones y todo lo relacionado con el tema aduanal, al menos los principios básicos del tema aduanal. Hay otros temas que son un poco más, no digamos los complejos, pero sí requieren un poco más de estudio.
y uno de ellos pues lo vamos a tocar acá. Incluso existe un módulo específico para ese tema, pero aquí vamos a ver un poco, casi que solo la superficie sobre ese tema en particular y cómo es que el transporte se relaciona en los cobros de los impuestos. Es importante y por eso es que hemos estado poniéndole bastante esfuerzo a la parte de los cálculos, porque eso es importante manejarlo. En el campo de trabajo no nos van a dar las cosas resueltas, uno hay que buscar la manera de resolverlo. Así que vamos a trabajar con el tema de los fletes y cómo se relacionan con la, con la importación y los impuestos. Y pues uno de los principales resultados que esperamos es que ustedes conozcan cómo se utiliza el flete en el cálculo de los impuestos, cuál es la razón de ser del flete para calcular los impuestos. Y además de utilizar el flete eh, para hacer el cálculo, y eso lo vamos a hacer a través de diferentes ejercicios. Ustedes van a conocer cómo se utiliza y a la vez van a hacer el cálculo. Esas son las dos competencias que andamos buscando con esta sesión. Para iniciar, eh, informarles que esta semana tenemos un examen. Esta semana tenemos un examen teórico y dentro de ese examen teórico va incluido 3 temas. El primero, peso cobrable. El segundo, cubicaje. Y el tercero sería este tema, el de flete y su relación con los impuestos de importación. Son los 3 temas que vamos a manejar, así que ustedes revisen las presentaciones, revisen los videos. eh, si hay apuntes, pues para ustedes es mejor, así que vuelvan a ver los videos, apunten la parte teórica que aparece en los videos, eh, y al menos en estas láminas, porque son 2 láminas, yo he considerado colocarles algunas terminologías básicas o algunos términos que ustedes van a utilizar no solo en la parte de transporte, sino también en la parte de aduanas y en el cobro de los impuestos. ¿Por qué? Porque es importante saber cuál es la estructura o cómo la aduana me va a cobrar el impuesto de importación. Nosotros, y si ustedes recuerdan cuando vieron el tema de aduanas, la parte de los derechos e impuestos de importación, nosotros hacemos un cobro a todas las mercancías importadas de un porcentaje. Ese porcentaje de impuesto o derecho a la importación, nosotros lo conocemos como DAI. Nosotros aduaneros lo conocemos como DAI, al menos acá en El Salvador. Así lo manejamos, o a nivel de Centroamérica, así lo manejamos como DAI, derecho arancelario a la importación. Pero para hacer ese cobro es necesario tener una base, tener eh, un parámetro para cobrar ese impuesto. Y sobre eso se trata esta sesión. Comencemos definiendo algunos aspectos muy importantes o algunos conceptos que son necesarios que manejemos. El primero, pues, que es el contrato de transporte. Así, a grosso modo, pues se trata de un documento o este documento donde se establecen cuáles son los compromisos tanto del porteador, en este caso sería la empresa o la persona que se va a encargar de la gestión del transporte, y cuáles son los compromisos o las obligaciones de la persona que está adquiriendo el transporte, digámoslo así, el que me va a brindar el transporte y el que va a recibir el servicio de transporte, cuáles son los compromisos tanto de uno como de otro lado. Entonces, de eso se trata el contrato. Ahí van establecidos condiciones, van establecidos costos, van establecidos fechas, van establecidas, si en un dado caso de seguro, pues va establecido seguro, van establecidos medios, etcétera. Son una serie de condiciones que van dentro del contrato de transporte. A diferencia del contrato de transporte, también está el documento de transporte, que en este caso pues sería como el comprobante, eh, digámoslo así, como la factura del servicio de transporte que estoy recibiendo. Nosotros manejamos documentos de transporte dependiendo del tipo de transporte documento de transporte para vía terrestre, pues la carta de porte. Si es aéreo, pues sería el Airware Bill.
o la guía aérea. Si es marítimo, tenemos el Bill of Lading. Entonces, dependiendo del tipo de transporte, así va a ser el tipo de documento de transporte. Hay diferencia entre el contrato y el documento, pero manejemos la definición que aparece en la lámina. Eso sí, quiero que se lo memoricen porque esta información pueda que salga en el examen, pueda que salga. Así que tomen apuntes, denle pausa al video y apunten. Otro término que también es importante es el costo del transporte. Así, de forma coloquial, es el flete o lo que me cobran por el transporte. Ese es el costo, el gasto, perdón, de transporte. El flete o la tarifa de transporte. Y se le agregan otros costos y gastos. Estos son gastos conexos. Estos gastos conexos eh, son considerados como agregados al transporte. Por ejemplo, la carga y la descarga. Ese es un costo conexo que generalmente ya va agregado al transporte. Entonces, es el término genérico que se le da al gasto de transporte. Tenemos el flete y otros costos y gastos. El flete, pues, la tarifa, lo que se negocia con el porteador o con el transportista, de cuánto va a ser el transporte. Igual cuando usted va y contrata un transporte privado de pasajeros, digamos un taxi, usted le dice cuánto me lleva a tal lugar y él le dice tanto, no me lo puede hacer a menos, entonces ahí usted puede negociar. Diferente en un bus. En un bus usted se sube y no negocia con el transportista, perdón, con el motorista. La tarifa ya está dada, $1 y $1 tiene que pagar. No puede regatear. Entonces, el flete sería eso, la cantidad o el monto que ha negociado tanto el usuario como el transportista para el servicio del transporte. Tienen que haber otros factores ahí, la distancia, el tipo de transporte, si lleva otros servicios agregados, etc. Pero el flete lo establece el transportista junto con el usuario. Como les repito, puede haber negociación, puede haber, como decimos comúnmente, un regateo en cuanto al flete. No pasa en todos los casos, pero si llegara a pasar, pues hay que negociar. Otro término que es importante son los gastos conexos. En estos gastos conexos son otros servicios, aparte del transporte principal, que sirven o facilitan el transporte de la mercancía. Hablábamos algunos de ellos, mencionábamos la carga y la descarga, el corretaje, eh, y así hay una serie de costos conexos o agregados que facilitan o ayudan al transporte. También tenemos también el lugar de importación y ya entramos a temas aduaneros. El lugar de importación, pues, eh, consideramos que es el territorio o el lugar donde la mercancía entra al territorio aduanero. No sé si recuerdan o si les han explicado sobre el territorio aduanero, al menos en la parte territorial limítrofe del país, pues nosotros tenemos diferentes fronteras y las fronteras están marcadas por una línea imaginaria. No sé si alguno ha ido a Honduras a través de la frontera del Amatillo. Cuando usted va cruzando el río Guascorán por el puente del Amatillo, usted va a llegar a un punto en el puente donde está marcada una línea. Esa línea es el límite, la línea imaginaria donde se dividen o se separan los dos países, tanto Honduras como El Salvador. Entonces la frontera del territorio nacional es aquella línea divisoria imaginaria que divide un país de otro. Pero el territorio aduanero, a diferencia del territorio nacional o territorio terrestre o marítimo, como lo manejemos, el territorio aduanero es muy diferente. Por ejemplo, una zona franca. Una zona franca es considerada un país, o al menos en la parte aduanera, que una empresa está dentro de un país, pero aduana no lo considera como que si estuviera dentro del país. No sé si me voy a entender. Digamos Calvo. Calvo está dentro del territorio nacional, pero está fuera del territorio aduanero. Dentro de la zona franca de Calvo, todos
los procesos, todas las mercancías que entran y salgan tienen que eh, llenar los requisitos de ley que la ley de zona franca les exige. Entonces las mercancías que entran o salgan de Calvo tienen que llevar o tienen que cumplir todos los requisitos de aduana, aunque ya estén dentro del territorio nacional. Entonces esa mercancía, por tener el régimen de zona franca, el producto terminado tiene que salir del país. Y si no sale del país, tiene que realizar el proceso de importación definitiva de la mercancía. Igual la mercancía o la materia prima que va a ingresar, o los insumos que van a ingresar a la zona franca, tienen que realizar el proceso de exportación de mercancía. Cada uno va a tener su régimen específico, pero esos temas ustedes pues lo están manejando de mejor forma o con más detalle en la parte o los módulos de aduanas. Como les repito, no me voy a extender tanto en el tema aduanero, no quiere decir que no sepa, claro que sí sé eso, soy aduanero igual que ustedes, pero la temática no me pide eso, que profundice en temas de aduana. En algunos aspectos sí voy a aclarar algunas cosas, pero en otros quizás me voy a quedar un tanto limitado porque no quiero adelantarme en algún módulo, porque ustedes lo van a desarrollar con mayor profundidad, o bien en tercer año, cuarto o quinto, va a depender ahí. Si algunos quieren seguir o no, pues se van a perder esos temas si ya no siguen. Y si siguen, pues van a llenar esas competencias que quizás aquí queden a medias o solo toquemos así de forma superficial. Pues el medio de transporte sería el vehículo con tracción propia o autopropulsión en el caso de los aviones. Y pues son estos medios de transporte están especializados para el transporte de carga. Un medio de transporte sí se podría considerar una carreta, pero este tipo de medios de transporte son especialmente acondicionados para el transporte de mercancía. Si nos referimos a eso, pues son los medios de transporte para llevar y traer mercancía. Entonces, repito, una carreta puede ser un medio de transporte, pero no es adecuada para el transporte de mercancías, al menos para la importación y la exportación de mercancías. Y aquí es un tema muy importante y quiero que tratemos la manera de que quede bien en claro el valor en aduana de las mercancías. Y sobre este tema vamos a profundizar un poquito más. El valor en aduana de las mercancías, y ya vamos a tocar la lámina esa. En el caso de aduanas, para hacer el cobro de los impuestos, tiene que serlo basado en un dato, basado en una información. Esa información en este caso es el valor en aduanas. No sé si lo han visto o lo van a ver, pero el valor en aduanas eh, es establecido por una serie de gastos o costos y todos van relacionados con el transporte de esa mercancía. Aparte del valor de la mercancía, pues va relacionado con el costo de la mercancía. Ya vamos a ver más en detalle esa parte del valor en aduana. Y menciona la lámina, el valor de la mercancía a efectos de la percepción de los derechos de aduanas ad valorem sobre las mercancías importadas. Los derechos ad valorem eh, es la forma de establecer cuál va a ser la tarifa del impuesto, cuál va a ser la cantidad o el monto o el porcentaje de impuesto que se va a cobrar. Eh, Hay unos impuestos que son específicos, hay impuestos que son ad valorem. Los ad valorem hace referencia a impuestos a un porcentaje. Digamos, yo clasifico una mercancía y a la hora de clasificarlo resulta que tiene que pagar un DAIN del 5%. Entonces ese 5% es el ad valorem, el derecho ad valorem. 5% es un porcentaje que se va a pagar por el derecho de importación. Los específicos pues ya son establecidos eh, para un tipo de mercancía. Por ejemplo, los cigarrillos, aparte del impuesto ad valorem, también tiene un impuesto específico que por cada cigarro se van a pagar 0.05 centavos, por ejemplo. Ya está específicamente que por cada cigarro va a pagar tanto, aparte del porcentaje ad valorem. Entonces sería un impuesto mixto. Entonces, tenemos otros temas que tocar, pero quiero que tengamos en claro, y sobre esta base vamos a trabajar, sobre la base imponible. La base imponible, y entrando al tema de valoración en aduanas,
la valoración en aduanas está establecida por la OMC. La OMC establece la forma en que la mercancía va a ser valorada en la aduana y sobre esa valoración así va a ser el cobro. Así de manera rápida, porque esto de valoración de mercancía es un módulo completo. Es lo que les estaba mencionando, que aquí hay temas que ustedes lo van a desarrollar con mayor profundidad en otra ocasión. Los métodos de valoración los establece la OMA, perdón, la OMC. La OMA es otra organización. Los métodos de valoración los establece la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y principalmente los tomamos como un acuerdo. Todas las aduanas o todos los países están en obligación de acatar ese acuerdo, y ese es uno de los objetivos de la OMC, de que todos los países miembros de la OMC se pongan de acuerdo y hablen el mismo idioma. No puede ser que un país cobre impuestos de una forma y otro país lo haga de otra forma. Eso entorpecería el comercio. Por esa razón pues existen este tipo de normativas. Entonces el valor en aduanas estará establecido, dependiendo del caso, por ciertos principios. En la valoración de mercancías existen 6 métodos de valoración. El primer método, y es con el que vamos a trabajar, es a través del valor de transacción de la mercancía. ¿Sí? El valor de transacción de la mercancía. ¿Y qué menciona que es el valor de transacción de la mercancía? El valor de transacción de la mercancía es el precio pagado o por pagar. ¿A qué se refiere con pagado o por pagar? Cuando usted compra un producto en efectivo, digamos usted compra una camisa, usted paga en efectivo esa camisa y le dan una factura. Esa camisa usted ya la pagó. Ese producto ya es suyo, ya está cancelado. Pero ¿qué pasa si esa camisa usted la compra a crédito? Entonces usted da un cierto porcentaje de pago por esa mercancía y queda debiendo otra parte, pero esa camisa sigue siendo suya, aunque no la ha terminado de pagar. Ahí entonces se refiere a la parte de por pagar. Hay mercancías o hay empresas que por su misma relación con su proveedor tienen crédito, pero eso no quiere decir que la aduana no les va a valorar la mercancía. Claro que le va a valorar la mercancía y le va a hacer el cobro de los impuestos de esa mercancía, esté pagada o esté pendiente de pagar, pero pagarle a su proveedor. Pero la aduana siempre le va a cobrar el impuesto total. No solo porque no ha terminado de pagar la mercancía, no le va a cobrar todo el impuesto, claro de que no. Así que pagado por pagar se hace referencia al valor total de esa mercancía, aun y cuando usted no se la haya terminado de pagar a su proveedor. Entonces, el tema de valoración es un módulo completo, jóvenes, desde ya les adelanto. Ahí van a ver con más detalle cada uno de los métodos, pero sí quiero que queden claro que el valor en aduanas eh, está establecido por 6 métodos. Uno pues sucede al otro, en el sentido que si no se puede valorar de una forma, se va a valorar de otra, con cada uno de los métodos. Así que en el caso que o los casos que vamos a trabajar, al menos para que quede mayormente claro la temática, vamos a trabajar con valor de transacción. El valor de transacción es el valor de la mercancía. ¿Cuánto me cuesta esa mercancía? ¿Cuál es el valor total de esa mercancía? El valor factura, el valor FOT. Valor factura, valor FOT. Ese es el valor de la transacción. ¿Cuánto me costó esta camisa? Tanto, pero tengo una factura que me respalda de que ese es el valor de la camisa. ¿Cuánto me valió la mochila? $25, pero tengo una factura que me valida que vale $25. Por eso se llama valor de transacción o valor factura. En aduanas aparece como valor FOT. Valor FOT es valor factura. Los Incoterm nos van a ayudar más adelante a comprender un poco más esa terminología de FOT, CIF, etc. Ahora, en cuanto al cálculo del valor en aduanas, y esto sí hay que tenerlo bastante presente, jóvenes, tenemos que el cálculo del valor en aduanas se inicia por establecer el valor pagado o por pagar. Ya mencionamos qué es el valor pagado o por pagar. Hay que establecer primero cuánto me cuesta esa mercancía, cuál es el valor monetario de esa mercancía.
Si la camisa cuesta $25, ese es el valor de la mercancía, $25. Ese es el valor pagado o por pagar por esa mercancía. Ese es el valor de la transacción. Ese es el valor FOB de la mercancía. Pagado o por pagar. La tomé a crédito, la compré, como decimos comúnmente, de un solo. Entonces, pero sigue siendo $25 el valor de esa mercancía. Pueden haber descuentos, pueden haber comisiones, etcétera, pero eso ya lo van a ver en valoración, ya algo más a detalle. Pero la mercancía tiene un valor, entonces hay que establecer primero el valor, cuánto cuesta. Aquí lo menciona, que normalmente el valor pagado por pagar es el valor de la factura, o si existe un ticket, pues es el comprobante de la compra de ese producto. Pueden haber contratos de compraventa, como un documento que compruebe que hubo un intercambio comercial. Pueden haber otros documentos que me sirven como comprobante de que hubo un intercambio comercial. Pero sí, el valor de factura, valor foto, valor de transacción es lo primero que yo tengo que establecer. ¿Qué otra cosa tengo que establecer o tener en claro para poder determinar el valor en aduanas? El precio pagado por el transporte. Ya dijimos que lo primero que voy a ver es el valor de la mercancía o el costo de la mercancía. El segundo es el precio pagado por el transporte. ¿Cuánto es el costo del transporte? ¿Cuál es el valor de traer la mercancía? Entonces, es el otro punto que yo debo de tener en claro. El primero, ¿cuánto cuesta la mercancía? El segundo, ¿cuál es el precio del transporte? ¿Cuál es el costo, el flete del transporte? Y por último, también hay que conocer o hay que saber la prima de seguro. Como mencionamos, el seguro de la mercancía. El seguro de la mercancía. Es otro punto que debo de saber. ¿Cuál es el primero? El valor de la mercancía. ¿Cuál es el segundo? El costo del transporte o el flete. ¿Y cuál es el tercero? El costo del seguro o la prima de seguro. Son tres cosas, al menos para nosotros que estamos viendo lo básico, que vamos a manejar. Valor de la mercancía, el flete y el seguro. Valor de la mercancía, flete y seguro. Repítanlo para que no se les olvide. ¿Qué es lo que menciona la ley de simplificación aduanera? Bueno, en este caso vamos a tomar ciertos valores o ciertos porcentajes por si en uno u otra razón el valor de la mercancía, al menos en su flete y seguro, no tengo un comprobante. O se da el caso de que yo soy la persona dueña de la mercancía y lo traigo por mis propios medios, esa mercancía. Yo tengo mi propio camión y yo traigo la mercancía por mis propios medios. Obvio, yo no soy transportista. No me voy a cobrar a mí mismo el costo de transporte. Entonces, la aduana toma la ley de simplificación aduanera y establece cuál va a ser el proceso que se le va a dar a esas mercancías que no traen, o al menos no documentada el flete y no trae documentado el seguro. Si ustedes se encuentran con esta situación de que el transporte no trae flete ni seguro, pues la ley de simplificación aduanera les menciona de que cuando se trate del seguro y que este seguro no venga establecido, la ley establece que el cobro va a ser por el seguro o el seguro va a ser de 1.25 sobre el valor FOB. Ya mencionamos que el valor FOB es el valor de la factura, el valor de la mercancía. Yo tengo la factura de la mercancía porque fui a, digamos, Honduras a comprar la mercancía. En Honduras me dieron una factura. Entonces, sobre el valor de la factura, lo que establece la factura de la mercancía, la aduana viene y me hace el 1.25 de cobro por seguro. Y menciona en el texto, el 1.25 es cuando esa mercancía viene de uno de los países centroamericanos. Si es centroamericano, se le hace el cobro de 1.25 en concepto de seguro. Si en un dado caso esa mercancía viene fuera de Centroamérica o fuera de la región centroamericana, el cobro va a ser de 1.50. Se le aumenta 25 centavos. No centavos, no porcentajes. Entonces, quedemos claros. Si es fuera de Centroamérica,
se cobra 1.50% sobre el valor de la factura, sobre el valor FOB. Viene la aduana, me toma la factura, mira el precio de la mercancía y sobre ese precio calcula el 1.50 y ese sería el seguro de esa mercancía que viene fuera de Centroamérica. En los ejercicios que vamos a explicar no vamos a ver esto, pero sí quiero que lo tengan en claro. Quiero que lo tengan en claro. Y eso les va a servir en los temas de aduanas. Que si la mercancía no trae seguro, pues si es de Centroamérica es el 1.25% sobre el valor de la factura. Y si es fuera de Centroamérica, el 1.50 sobre el valor de la factura o valor FOB. Cuando se trate del transporte, lo mencioné, yo traigo la mercancía y es mi propio transporte y yo solito no me puedo cobrar el flete. Entonces cuando se dan casos así, o que la mercancía no tiene un documento de transporte tal y no aparezca reflejado el flete, la misma ley de simplificación aduanera me dice que se va a hacer en esos casos. Y en ese caso se va a cobrar el 10% sobre el valor FOB, sobre el valor de la factura. Menciona la lámina también que existen valores de referencia. Estos valores de referencia están establecidos por las empresas transportistas. La aduana tiene información sobre los precios de referencia, digamos que va a cobrar tanto por tanta cantidad. Entonces la aduana tomaría ese precio y con ese precio establecería el valor del flete. Pero ya en la práctica la aduana mayormente hace esto, cobra el 10% del FOB. Simple. En lugar de ir a ver la información de los transportistas, lo que hace es mira en la factura y sobre la factura calcula el 10%. Si la factura dice $300, ¿cuál es el 10% de 300? ¿Sí? $30. Entonces, para la empresa va a tener que pagar $30 de flete por esa. Bueno, no va a pagar, sino que se establece como una base imponible ese porcentaje. Ya vamos a ver a qué me refiero. No es que le va a cobrar $30 la aduana de transporte, no. Sino que establece que el transporte es el 10% del valor FOB. ¿Sí? Igual que en el seguro está el porcentaje para Centroamérica y fuera de Centroamérica. En este caso no hay diferencia. Si es dentro o fuera de Centroamérica, siempre va a ser el 10% sobre el valor FOB o el valor de la factura. Se hace el cálculo de ese porcentaje y después se va a hacer ahí el costo del valor en aduanas. Y mejor pasemos a ver la fórmula. La fórmula del valor en aduanas o la base imponible o sobre qué base la aduana me va a cobrar los impuestos está dado principalmente por el valor FOB o el valor de la factura, el valor de transacción o valor de la mercancía, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta la mercancía? A esto yo le voy a sumar el flete, el costo del flete. ¿Cuánto me costó traer esa mercancía? Le voy a sumar ese costo de transporte. Y también le voy a sumar el costo del seguro. ¿Cuánto me cuesta el seguro de esa mercancía? Lo que vimos anteriormente. Si no viene el transporte, el costo del transporte y el seguro, pues la aduana me toma el valor de la factura. Y eso me lo multiplica por el 10%. Al obtener el porcentaje me lo pone como flete. A la misma factura o el valor de transacción o el valor FOB viene y lo calcula, digamos de que es dentro de Centroamérica, que viene de Nicaragua. Entonces el seguro de esa mercancía va a ser el 1.25. Toma el valor de la factura, lo multiplica por 1.25% y obtiene el seguro. Suma el valor de la factura, suma el flete y el seguro y obtiene el valor en aduanas. Ese valor en aduanas es la base imponible. Sobre ese valor la aduana me va a cobrar los impuestos. Me va a cobrar el DAIN y cualquier otro impuesto que considere. Entonces, esa es la fórmula, está bien sencilla. El valor de la factura o el valor del producto más el flete más el seguro.
La fórmula puede llevar otros agregados, como otros gastos, pero eso lo van a ver en el módulo que corresponde, valoración de mercancía. Aunque muchas veces en el flete vienen ya esos cobros, esos otros gastos, pero les repito, son temas que los van a ver con más detalle en otros módulos. Para que quede más en claro el tema del valor en aduanas, vamos a hacer uso de un ejemplo y luego pues les voy a explicar la guía de trabajo para esta semana. Ustedes para el ejemplo, y ahí vamos a tomar uno de los ejemplos que vimos en peso cobrable. Ustedes si se recuerdan este ejemplo lo tenemos allá y pueden ir a ver el video y se van a recordar, por eso no me voy a tardar mucho en explicarlo. Aquí tenemos que una empresa tiene que realizar una importación de una mercancía al exterior, perdón, del exterior vía marítima, con un costo por tonelada de $400, pudiendo ser cobrada por fracción de tonelada. La mercancía estará compuesta por 50 cajas de cartón con un peso de 60 kilogramos y las dimensiones de 70 centímetros, 60 de ancho y 50 de alto, 70 de largo. La mercancía tiene un valor de $5,000 con un costo del seguro del 4% del valor del embarque. Y con este ejercicio vamos a tener que determinar cuál es el valor en aduanas de la mercancía. La resolución del ejercicio pues no es tan complicado, ustedes ya han hecho ejercicios de peso cobrable, pues vamos a trabajar con eso también. Para eso pues hay que ordenar los datos, qué información necesitamos para poder trabajar o para poder establecer el valor en aduanas. El primero pues veamos que el transporte es vía marítima, la mercancía viene vía marítima. El segundo dato, el costo por tonelada o fracción, cuánto me cuesta el transporte de esa mercancía. El transportista me va a cobrar $400 por cada tonelada que traiga. También necesitamos saber cuántas cajas vienen. En este caso traen 50 cajas de cartón. Esas cajas de cartón tienen un peso de 60 kilogramos y las dimensiones de esas cajas de cartón es de 70 centímetros de largo, 60 de ancho y 50 de alto. Aclarando de una vez, no vamos a trabajar cubicaje, que los acomodos no van a trabajar cubicaje, solo vamos a hacer el cálculo del peso cobrable, ¿sí? Cálculo de peso cobrable. ¿Por qué no vamos a trabajar cubicaje? Porque en estos casos he establecido que no vamos a utilizar tarimas, sino que vamos a subir las cajas o la carga así por unidades. No van a trabajar con unidades de carga, sino que a trabajar caja por caja, carga suelta. Entonces, por eso no van a hacer cubicajes, solo vamos a trabajar con el peso cobrable. Así que tenemos los datos, el valor de la mercancía o valor FOT de la mercancía es de $5,000. El costo del seguro es el 4% del valor del embarque. 4% del valor del embarque. Veamos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a calcular el peso cobrable o cuál va a ser el valor del flete. Necesitamos saber cuánto me va a cobrar el transportista por esa carga. Para eso vamos a echar mano del cálculo del peso cobrable, lo que vimos hace como 2 semanas, y vamos a establecer cuál va a ser la tarifa que nos va a cobrar ese transportista. ¿Cuáles son los datos que ocupamos? Pues, en primera hay que ver cuál es el peso bruto de la mercancía. Ya establecimos que son 50 cajas de cartón las que vamos a llevar. Y cada caja de cartón tiene un peso de 60 kilogramos. Vamos a trabajar en toneladas por razón que el factor de conversión o el factor que se va a utilizar va a ser en toneladas. Así que por eso aquí hemos colocado que son 0.06 toneladas. Los 60 kilogramos los pasé a toneladas y voy a obtener que esa mercancía tiene un peso bruto de 3 toneladas. Eso es lo que pesa el peso bruto de esa mercancía, 3 toneladas. Obteniendo el peso bruto, pues tengo que determinar si es mayor o menor que el peso volumétrico. Acordémonos que el peso cobrable
tiene que ver la comparación del peso volumétrico con el peso bruto, y el cobro se hace por el mayor. Es el peso bruto, 3 toneladas. ¿Cuál es el peso volumétrico o el volumen de esa carga? Pues va a estar dado por siempre las 50 cajas. Las 50 cajas lo vamos a multiplicar por el largo, que eran 70 centímetros, y lo pasamos a metros, son 0.7 metros, por el ancho, que son 0.6 metros, y por el alto, que sería 0.5 metros o 50 centímetros. Como les repito, aquí no vamos a trabajar con cubicaje. En este caso es indiferente el orden. Yo pude haber comenzado a multiplicar desde lo alto hacia lo largo, o mezclar ahí el orden. El menos en multiplicación no afecta, el orden del factor no altera el resultado de la multiplicación. Y como no estoy trabajando con acomodos, no hay ningún problema, puedo hacer el orden que quiera. Pero yo lo trabajo de esa forma: primero largo, luego ancho y por último alto. Esa multiplicación la voy a dividir entre el factor peso-volumen de la tabla. Igual ustedes revisan la tabla que vimos en cálculo de peso cobrable, y en marítimo se recuerdan que era de 1 metro cúbico. Entonces hago la multiplicación, hago la división y obtengo las toneladas volumétricas, ¿sí? Obtengo el peso volumétrico, y son de 10.5 toneladas. Y yo comparo, ¿qué es mayor? ¿El peso volumétrico o el peso bruto? Y determino que el mayor es peso volumétrico. Entonces el transportista me va a hacer el cobro basado en el peso volumétrico. Ya tengo el peso de la mercancía, o sobre qué cantidad me va a cobrar el transportista. Con esta información yo determino el flete, y con el flete puedo determinar el seguro, y ya tengo el costo de la mercancía, el valor FOB. Ya tengo las tres partes, o ya tendría las tres partes para hacer el cálculo. Veamos el costo del flete. El flete me dice que cuesta $400 la tonelada. Y aquí tenemos el dato, $400 de tonelada. El transportista me va a cobrar sobre el peso volumétrico, ¿sí? Porque es el mayor. Y al multiplicar los 400 por 10.5 me sale el costo del transporte o el flete de $4.200. Ese va a ser el costo del transporte o el costo del flete. Veamos el seguro. El seguro va a estar dado por el 4% del embarque, el 4% del transporte, ¿sí? El 4% del valor de transporte. Así que hacemos el cálculo. Tenemos los 4.200, que es el costo del flete. Lo voy a multiplicar por el 4%, que es el seguro. Y pues ya saben cómo vamos a hacer la multiplicación para sacar el porcentaje. Serían los 4.200 por 0.04, que sería el 4%. Nos da que el seguro es de $168. Ese es el seguro. ¿Qué información tenemos ya para hacer el cálculo? Y veamos cuál es la fórmula. La fórmula me dice que el valor en aduanas, o el valor en aduanas de la mercancía, está dado por el valor FOB, o el valor de la mercancía, más el valor del flete, más el valor del seguro. ¿Cuál es el valor FOB? Es el valor de la mercancía. ¿Cuánto vale esa mercancía? ¿Cuál es el flete? Pues el flete es el que establecimos, que es lo que nos va a cobrar el transportista. Él nos va a decir cuánto nos cobró, cuál va a ser el valor de ese transporte. ¿Y cuál es el seguro? Pues lo establecimos con base al valor del transporte. Entonces tenemos ahí ya los tres valores que ocupamos para sacar el valor en aduanas. Tenemos los $5.000, que es el valor FOB, ¿sí?
Tenemos los 4.200 que es el valor del flete. Ajá. Y tenemos los 168 que es el valor del seguro. Aquí está. La sumatoria de esos tres valores resulta que son $9.368. $9.368. Ese es el valor en aduana de la mercancía. Quiere decir que para la aduana la mercancía cuesta 9.368. A ese valor en aduanas, la Dirección General de Aduanas les va a cobrar el porcentaje de DAI. ¿Sí? Les va a cobrar el DAI. Derecho arancelario a la importación. Voy a hacer aquí. Derecho arancelario a la importación o DAI. Sobre ese valor, sobre los 9.368, se establece la clasificación arancelaria del producto, se determina el impuesto y se hace el cobro. Ese tema del cobro, pues ustedes lo van a ver en aduanas, o no sé si ya lo vieron también. Pero porque estamos trabajando con transporte de carga, es importante conocer cómo se hace, al menos cuál es la relación del transporte para el cobro. Y ya vimos que el transporte de carga no solo es reducir optimizar la carga, también es de conocer o de saber elegir un transporte que sea un poco más cómodo, porque eso va a tener relación o va a tener repercusión a la hora del cobro de los impuestos, porque un costo o un transporte más alto significa que va a haber un mayor cobro en aduana en función de impuestos. Entonces, eso es importante de saberlo, jóvenes, y esa es la relación, que el transporte va dentro del valor en aduanas, el transporte, el seguro, va dentro del valor en aduanas, y eso va a perjudicar, por decirlo así, el cobro de los impuestos. Así que recuerden, el transporte va dentro del valor de en aduanas, igual que el seguro. A mayor transporte, mayor seguro, pues mayor va a ser el cobro. Y ahí es importante donde ustedes como gestores de los transportes pues, tienen que reducir los costos. Igual ustedes van a realizar una guía de ejercicios para esta semana. La guía de ejercicios pues ustedes ya lo realizaron en el peso cobrable, pues son los mismos ejercicios que hicieron en el número 3, solo que en esta ocasión pues van a agregar la parte del valor en aduanas. Pueden ver sus datos para que se les haga mucho más fácil, pero llevan ahí un cierto cambio en cuanto a la formulación del ejercicio. Por ejemplo, el primero dice: la empresa XYZ importa sus mercancías vía aérea. Y aquí vamos a ir denotando cada una de la información que van a ir utilizando para resolver el ejercicio. En primera, o al menos el primer ejercicio le dice que es vía aérea. Así que van a utilizar el factor peso-volumen para la vía aérea. Ya tienen el costo por tonelada, que son de $600, pudiendo ser cobrado por fracciones. La mercancía estará compuesta por 30 cajas. Ya tienen la cantidad de mercancía, son 30 cajas. Tienen el peso y tienen también las dimensiones de la caja. Entonces ya tienen información para poder hacer el cálculo del flete de mercancía, o el flete de la carga. Tienen el valor de la mercancía, que son de $5.000, y tienen el valor del seguro, que es el 7% del embarque. Ya tienen información, igual como hicimos en el ejercicio de muestra, pues ustedes lo van a hacer acá. Van a sacar el valor de la mercancía, van a sumar flete, seguro y el costo de la mercancía, valor FOB más flete más seguro. ¿Qué más? ¿Qué otro ejercicio tendríamos? Tenemos el ejercicio 2, mismo planteamiento. Ustedes tienen el valor de la mercancía, tienen el valor de la mercancía, valor FOB, tienen el costo por tonelada de la mercancía, tienen cuántas cajas vienen de esa mercancía, el peso de la mercancía y las dimensiones de la mercancía. Entonces tienen todos los elementos para determinar el peso cobrable, determinar peso volumétrico y peso bruto, sacar el valor del flete, ya saben, comparando si es mayor el peso volumétrico o si es mayor el peso bruto. Y ustedes determinan cuál es el valor del flete, el valor del seguro, y le suman el valor de la carga.
el costo de la carga, así que, perdón, el valor de la mercancía. Y en el ejercicio 3 tenemos igual información, con la diferencia de que esta es vía ferroviaria. Van a utilizar pues, los factores de los factores del peso-volumen correspondiente a cada tipo de transporte. Ahora, aquí dice que ferroviaria, el costo por tonelada es de $125. Son 10 cajas nada más, con un peso de 120 kilogramos. Y las dimensiones de la mercancía. Tenemos el precio, el valor de transacción de la mercancía que son de $3,000. Entonces, y el valor de, quiero ver, el seguro es del 1% sobre el embarque. ¿Sí? Tienen la información, tienen pesos, tienen el medio de transporte, tienen medidas de las cajas, tienen el porcentaje de seguro, tienen el valor de la mercancía. Van a hacer los mismos pasos, solo que con diferente información del ejemplo que les di. Estos ejercicios ustedes ya sacaron los pesos cobrables. Son los mismos ejercicios que utilizaron en la guía, solo que van modificados de modo que se haga el cobro, o perdón, se haga el cálculo del valor en aduanas. Les repito, tienen ustedes la libertad de preguntar en el foro de consultas. Yo ya estoy en la disposición de contestarles. Considero que los ejercicios, al menos hoy, ya están un poco más sencillos porque ya los realizaron y hay un poco más de entendimiento sobre el peso cobrable. Y principalmente, pues, que queden claro el tema del impuesto o cómo el flete influye en el cobro de los impuestos, cómo el flete se relaciona con los impuestos. Ya quedamos de que el flete y el seguro es parte del valor en aduanas y el valor en aduanas es la base imponible con el cobro del impuesto de la importación. Ese es el objetivo de esta clase, que ustedes tengan en claro cómo es que el transporte influye en los impuestos también, cómo es que el costo del transporte, del seguro, tiene gran relevancia en el DAI que pagan los empresarios cuando traen mercancías. Así que con los ejercicios se estaría fortaleciendo más ese tema. No me quiero despedir sin antes darles algunas indicaciones sobre el examen teórico número 2. Estará habilitado a partir del día jueves. El día jueves ustedes pueden entrar a la plataforma y ver el espacio del examen. Estará habilitado jueves, viernes, sábado y domingo. Cuando ustedes se sientan listos, se sientan preparados, pues ingresan al examen, lo resuelven. No está tan complicado, está algo sencillo. Y es principalmente los tres temas: peso cobrable, cubicaje y en este caso pues el tema de valor en aduanas, todo aplicado a transporte de carga. Así que repasen las presentaciones, repasen los videos, tómense su tiempo también para estudiar. Como les repito, el examen no está complicado, está bastante sencillo. Más que todo es información teórica, pero no quiere decir que no se van a esforzar, claro. Tienen que presentar la guía también de los 3 ejercicios que se les envía. La presentación de esos ejercicios o el envío va a quedar hasta para el día martes de la próxima semana para que tengan tiempo de estudiar también y no se sobrecarguen de mucho trabajo. Entonces, la guía de ejercicio van a entregarle el día martes de la próxima semana. El examen empieza desde el jueves y está habilitado hasta domingo. Así que estudien las presentaciones. Si tomaron apuntes, pues mucho que mejor. Espero pues que no tengamos ninguna dificultad esta semana también. Dios mediante, todo vamos a estar bien. Ya saben, guarden las medidas. No me canso de decirles que cuídense. Cuiden a sus familias también. El hecho que estemos haciendo todas estas molestias de trabajar desde casa es para evitar que ustedes pues se vean en riesgo, pero no quisiera que hubieran malos entendidos con referente a los ejercicios.
no quiero que nadie se moleste tampoco, si el hecho de dejarles ejercicios para que ustedes practiquen y tengan mejores conocimientos. Así que si hay inconvenientes con la entrega, pues igual me avisen. Yo estoy siempre a la disposición de escucharlos, de darles soluciones también. Así que cualquier cosa, ustedes comuníquense, bien por su representante o por los diferentes medios, la plataforma. eh, Algunos me han escrito incluso al WhatsApp también o al correo, pero preferentemente si son preguntas referente al módulo, háganlas por la plataforma, porque quieras o no, ahí es evidencia de que ustedes están en las clases y que yo también les estoy dando el seguimiento por WhatsApp, no mucho, porque ahí como es personal, incluso el correo institucional quizás también es conveniente, pero es mejor por la plataforma, al menos las preguntas sobre los ejercicios o sobre algo de la clase, pues por la plataforma, porque así ven que ustedes están interactuando también, no solo el docente, sino que ustedes también, y eso pues lo revisa no solo el ingeniero Marcia, sino también la dirección. Así que me interesa eso, que participen. Siempre está habilitado al inicio de cada semana el foro de retroalimentación. Esta semana voy a asignar la primera nota de participación de los foros, principalmente el de retroalimentación. Yo reviso quiénes han participado y conforme a la participación yo asigno una nota. Ojo, no solo es de poner cualquier cosa, también pongan contenido, algo que de verdad ustedes hayan aprendido del tema, no solo por salir de compromiso y poner cualquier cosa, no. Hagan aportes que sí sean significativos. Así que me despido, jóvenes, no sin antes pues desearles un feliz día, y estaremos siempre ahí pendientes por cualquier cosa. Atentos saludos y hasta otra ocasión. Chao.